Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a ver qué está pasando en la Asamblea y también vamos a conversar con Adrián Castro de la nueva Asamblea. Pero ayer pasaron cosas interesantes. La una fue una noticia de, bueno, del apoyo a esta ley de emprendedoras, el proyecto económico urgente que presentó el presidente. Y bueno, fue aprobado con 110 votos a favor entre 111 legisladores presentes. El día de ayer, el Pleno de la Asamblea aprobó este proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, urgente en materia económica. Este texto fue aprobado por todas las bancadas, incluido el correísmo, tras un breve debate marcado por dardos entre los legisladores de cara a la segunda vuelta electoral, que enfrentará el presidente y candidato a reelección Daniel Noboa con Luisa González. Sí, eso se dio lamentablemente en la asamblea, así lo recoge Diario Primicias. Dijo, vamos a dar el voto si no van a salir a decir es que los correístas no apoyan a las emprendedoras, anticipó en medio del debate Blasco Luna, asambleísta de la RC, mientras la discusión se entrampaba alrededor de quién ganó en la jornada del 9 de febrero. El texto será remitido al presidente, quien tendrá 30 días para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el registro oficial. El Ejecutivo argumentó que este proyecto de ley es urgente considerando los efectos adversos que han enfrentado las mujeres emprendedoras a raíz de la pandemia de COVID, la crisis energética y otros factores económicos que han afectado la sostenibilidad financiera. Esta normativa tiene por objetivo impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en toda su diversidad mediante la creación de mecanismos financieros fiscales, sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando la igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Eso dice el proyecto de ley. Es importante lo que ocurrió ayer entonces con 110 votos de 111 legisladores presentes. Se aprobó esta ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras de nuestro país. Algo que sí no pasó y que fue incluido en el debate fue este pedido, este planteamiento que hizo la bancada de ADN, la bancada oficialista, para, bueno, que se pueda incluir de alguna manera un apoyo, permitir la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Lo curioso es que fue incluido en el debate, pero no se llegó a debatir. Vamos a hablar con Adrián Castro, asambleísta de ADN, sobre lo que ocurrió ayer y cuál es su, bueno, su comentario, su opinión de esto. Bienvenido, asambleísta, gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos lo ocurrido ayer en la asamblea y esto que, bueno, esta ley que fue aprobada, que es muy positivo, un proyecto de ley que envía el Ejecutivo, y lo que ocurrió también es que no se llegó a debatir esta propuesta que pedía la bancada de gobierno ADN respecto a esta cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado. Bienvenido, Adrián Castro, gracias por acompañarnos. Gracias, querida Verónica, a usted, a todos los amigos de Radio Sucesos que nos están viendo desde sus casas y algunos ya desde sus oficinas. Sin duda, el día de ayer fue una jornada importante en la Asamblea Nacional desde el punto de vista en que, como bancada, hicimos un planteamiento de cambio del orden del día que tenía precisamente que ver con el apoyo y el respaldo que tiene que dar la Asamblea Nacional al gobierno del presidente Daniel Noboa en su lucha contra la narcodelincuencia a través de la cooperación internacional. Horas antes se había debatido, efectivamente, dentro del orden del día estaba la ley orgánica de emprendimiento que favorece a las mujeres emprendedoras de este país, que se aprobó además dentro de la Asamblea Nacional por parte de todas las bancadas y que este rato obviamente pasa ya al Ejecutivo para la disposición y su publicación en el veto, en el registro oficial. Ahora, lo que más nos preocupa de la jornada de ayer fue precisamente lo que le dije al inicio, el cambio del orden del día. Ese es el punto fundamental y trascendental de la jornada, porque resulta ser que una vez que hacemos el cambio del orden del día, es colocado lamentablemente como último punto. Luego, durante el transcurso de la jornada, usted no se puede imaginar la cantidad de comisiones generales que se recibieron en la Asamblea Nacional, cuántas intervenciones se hicieron como nunca, de tal manera que eso queda para la tarde, sigue decurriendo el tiempo, llaman a constatar el quórum y conceden 15 segundos.
algo que primera vez desde que estamos en la Asamblea Nacional hemos escuchado para constatar el quórum. No contentos con eso, cierran inmediatamente a los 15 segundos cuando recién los colegas estaban llegando algunos a ese punto del orden del día y no se trata un punto de trascendental importancia que tiene que ver con la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, no le han dado definitivamente la importancia a este tema. Sé que están preparando otro tipo de resolución que nada tiene que ver con la inicial. Querida Verónica, es una resolución que, a decir de algunos colegas, se está preparando para dañar el texto original que se presentó por parte de nuestra bancada, para empujar precisamente todo lo que tiene que ver con el respaldo internacional y la cooperación internacional que necesita el Ecuador, porque los grupos criminales que vienen de Europa del Este, los Balcanes, México, Bélgica, Venezuela, han desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales, lo que ha ocurrido en la historia en otros países de la región. Y por ello es que no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que el presidente Noboa está haciendo precisamente es aplicando la Constitución en su artículo 419, numeral 2, que le permite hacer acuerdos militares para fortalecer nuestra soberanía. Por eso ayer publicaba, querida Verónica, en mi cuenta de Twitter, una ironía con respecto a la supuesta violación de la soberanía que dicen los grupos opuestos al gobierno y que le incomoda. ¿Cuándo les importó, pues, la soberanía? Cuando le legalizaron al cartel internacional o a la banda internacional Latin Kings en este país. ¿Cuándo les importó la soberanía cuando sacaron la base de Manta y dejaron abiertos los cielos ecuatorianos para el traslado de la droga a los puertos del Ecuador? Ahí sí no les importó la soberanía. ¿Acaso le estamos pidiendo apoyo al tren de Aragua? ¿Le estamos pidiendo apoyo internacional al cartel de Sinaloa? ¿Le estamos pidiendo apoyo internacional a la mafia albanesa? No, no, estamos pidiendo apoyo internacional a países que tienen la tecnología y la expertise en el tema, Verónica. Claro, pero bueno, ya hubo reacciones, ¿no? El prófugo de Bélgica, líder de la RC, decía, sería una barbaridad apoyar algo así. ¿Qué nos pasa? Además del insulto a nuestra fuerza pública y el asalto a nuestra soberanía, es otra irresponsable improvisación frente a la mentira del Plan Félix. No se necesitan soldados extranjeros, necesitamos gobierno, mencionaba el prófugo de Bélgica. ¿Qué decir de esto, Adrián? ¿Qué le puedo decir, Verónica? Yo no tengo palabras para describir que un ecuatoriano, entre comillas, que no vive aquí, por supuesto, porque no puede venir al país, se pronuncie de esa manera. Es grave, definitivamente. Pero, insisto nuevamente, ese mismo tratamiento y esa misma filosofía debieron haber tenido, pues, cuando legalizaron a bandas internacionales en el país o cuando recibieron plata extranjera de las FARC. Ahí sí no dicen nada, ahí sí se acaba el concepto de soberanía. Aquí lo que quiere hacer el Ecuador es volver a tener un estado de paz, dimensionar lo que está pasando. Yo ayer les mencionaba a los colegas asambleístas lo que dice esta revista internacional de crimen y narcotráfico como el Inside Crime, que Ujú. establece claramente cómo es que se mueven los carteles mexicanos, las mafias de los Balcanes en la región, precisamente en el financiamiento de bandas que están operando en el país, y no solamente de Ecuador, sino en Colombia y en el Perú. Eso dice el Inside Crime. Es decir, ya el concierto internacional sabe lo que está ocurriendo acá. Ayer le oíamos al embajador de Italia y las propias declaraciones del presidente Muy grave, Noboa. además, lo que dijo, ¿no? Es gravísimo. O sea, mover 30.000 millones de dólares por parte de la mafia organizada transnacional es lo más grave, porque estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos en hacer lo que le da la gana en este país, no solamente el lavado de activos, la minería ilegal, tantos problemas que nos aquejan y que detrás de ello ocurre o ocultan una agenda de caos precisamente para sembrar el terror en las calles. Entonces, no podemos llegar a aterrizar a eso. Ya desbordó el tema. Se trata de entidades transnacionales criminales que están operando en el país y que necesitan de una respuesta y atención internacional. Vea, le voy a poner algunos ejemplos, Verónica, de los buenos resultados que dan. Usted vea los resultados que da la Europol. Por ejemplo, si usted revisa todo lo que ha hecho la Europol, en el Ecuador solo tenemos una unidad de Europol, que no es suficiente desde ningún punto de vista, pero ha desarticulado solo la Europol, más o menos en el 2020, casi 10 clanes de mafia que operaban en Europa. La propia OTAN,
que todos sabemos cuál ha sido la lucha desde el 2008 contra el narcotráfico, la Royal Navy de Reino Unido y la lucha que ha tenido precisamente con aliados dentro del el control de la droga en el Caribe. Vea el operativo Ares que hicieron el 5 de febrero. Oiga, se incautó creo que más de 1 tonelada de droga que se iba al Reino Unido, por decirle a algunas agencias internacionales, pero súmele a la DEA. Es Claro. decir, tenemos aliados importantes, pero lamentablemente la Asamblea se convierte en un obstáculo del gobierno nacional y yo no sé por qué se pone del lado incorrecto cuando las cosas están a la vista. Bueno, complejo, ¿qué opciones hay para que se convoque nuevamente y se pueda debatir esta inclusión que ustedes han pedido como bancada? Bueno, estamos en manos de la presidenta de la Asamblea, porque ella es quien pone el orden del día, Verónica, ella es quien tiene la agenda y yo espero y aspiro que el día de mañana continúe esto de manera urgente, porque es además un pedido nacional. Coincide que en época de campaña electoral se calienten muchos territorios en materia de criminalidad y delincuencia. Qué raro, qué coincidencia, ¿no? Y por otra parte, pues oponerte al fortalecimiento de nuestra fuerza pública, oponerte a que a través de la tecnología de drones, satélites, rastreo de ruta de droga, fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia en el país, sean cosas que no le interesen a cierto partido político con el solo afán de perjudicarle al gobierno nacional. Ahí estamos hablando de que tienes solo dos caminos. El un camino que es vamos por el bienestar y el progreso de Ecuador y el otro que estén con las mafias. Son dos caminos, no existe una tercera vía, no existe un tercer camino, solo hay dos. A los colegas de las otras bancadas que no tuvieron la oportunidad de ser reelectos en esta nueva elección, el mensaje es contundente. Tengan la decencia de reivindicarse con sus electores. Si perdieron, ha de ser por algo. Vuelvan, concéntrense nuevamente al camino del bien. No, nunca es tarde para poder rectificar políticamente. Y a esos colegas que estaban aupando y apoyando a esa bancada, haciendo una mayoría aplanadora, les pido y les hago un llamado a reivindicarse con su gente, con su pueblo. Si no ganaron y no llegaron es precisamente porque la gente vio de qué lado se pusieron. Esta es la oportunidad, Verónica, para que los partidos, las bancadas vuelvan a concentrarse en el país y se desprendan de cualquier camiseta política para ponernos la del Ecuador. Hablando de la nueva conformación de la Asamblea Nacional, y entiendo, Adrián, que usted fue reelecto para asambleísta en el nuevo periodo. Bueno, ¿qué expectativas tenemos de que la Asamblea no se quede estancada porque no son capaces de parlamentar, de dialogar, de llegar a acuerdos, ya que tenemos dos grandes bloques claramente definidos, RC y ADN, y muy pocos que están por allí, pero que, bueno, no les va a servir de mucho cuando tengan que, por ejemplo, fiscalizar o aprobar temas importantes cuando se necesitan estas mayorías calificadas. ¿Qué hacer entonces y qué expectativas tenemos de que, bueno, se pueda la nueva asamblea tener una agenda país y que realmente responda a las necesidades del país? Bueno, en principio yo creo que la primera actividad que tiene que hacer la Asamblea Nacional es a través de los presidentes y presidentas de bancadas sentarse a estructurar lo que correspondería a la agenda mínima de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué significa esto? Encontrar puntos de consenso para el primer año de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque el primer año de trabajo suele ser un año positivo en todas las asambleas nacionales. Claro, en medio de la mediocridad de algunas asambleas anteriores en donde no se aprobó una sola ley, aquí creo que se ha aprobado más de 25 leyes, si no son más. Estamos frente al escenario en donde la polarización de la Asamblea Nacional nos invita y nos convoca a pensar racionalmente y a establecer esta estructura mínima los primeros días o el primer día. Conformación de comisiones y además que las comisiones estén encabezadas por perfiles de colegas asambleístas que dominen y manejen esos temas y no poner efectivamente por poner y repartir la Asamblea Nacional. Eso no puede ocurrir. Ese tiene que ser la primera línea. Si no existe eso, Verónica, lamentablemente estamos en una polarización. ¿Cómo hacemos ahí, por ejemplo, votación en mayorías calificadas? Es muy complejo, necesitamos más votos o más Claro. asambleístas. Lamentablemente, debo decir, porque yo he sido uno de los mayores críticos con el número de asambleístas en este país. Creo que es exagerado para el número de asambleístas que verdaderamente trabajamos, es demasiado número.
pero yo creo que la Asamblea tiene un enorme reto al estar polarizado y eso se va a demostrar con el liderazgo de los jefes de bancada en el periodo que viene. ¿Ustedes como ADN estarían dispuestos a dialogar, a llegar a acuerdos sobre la mesa con RC? Hay que llegar a acuerdos con todo el país, mi querida Verónica, no con uno y con otro. Cuando se conforme y se constituye la Asamblea, se tiene que llegar a una agenda de trabajo por el país. Hay temas en donde definitivamente las ideologías y los dogmas se quedan fuera. Ahora es que les importa, permítame volver al tema, porque estamos en época electoral. Ahora sí están concentrados en caotizar el ambiente del país, ¿no? En no darle facilidades al presidente, entorpecer al gobierno para que no le vaya bien, porque si al presidente no le va bien, efectivamente van a tener oposición, pues, al presidente Noboa. Eso es lo que están queriendo hacer, pero lo que tiene que ocurrir en el siguiente periodo es encontrar la agenda nacional, porque se acaban las elecciones. Y usted va a ver, Verónica, que no será coincidencia que apenas se acaben las elecciones vuelva el país a retomar en algo la paz que tenía el Ecuador. Acuérdese de mis palabras, porque ya el periodo es más largo, entonces Claro. las cosas cambian y usted va a ver hasta las calles que se enfrían en este país cuando se acaban las elecciones, porque así son y porque así han estado acostumbrados, lamentablemente, porque les molesta, y permítame hacer un paréntesis, pero usted empezó al inicio de la entrevista con buenas noticias y la Asamblea ha tratado cosas buenas y malas, sí, pero también buenas noticias se dan en el país y que les molesta. Por ejemplo, ¿qué no les va a haber molestado que se cancelen los 60 millones de dólares a los adultos mayores y a las personas con discapacidad con la devolución del IVA a los tantos años? Lo que acaba de hacer el presidente Novoa, algún sueño anhelado de nuestros jubilados, después de que la señora Luisa González, cuando era ministra de Trabajo en el año 2017, les quitó absolutamente todos los beneficios a los jubilados. El acuerdo más criticado del país por nuestros padres y nuestros abuelos fue el que fue precisamente el acuerdo ministerial expedido por la señora González en la época del correísmo. Entonces, esas cosas les afectan, por supuesto. Que el gobierno le inyecte 2.500 millones de dólares al IES, después de que en el 2017 le sacaron 3.000 millones de dólares, que se iguale toda la deuda a Solca de casi 6 años, cuando no les importó cancelarle un peso, cuando se está cancelando ya casi la totalidad a las dializadoras del país y prestadores externos. ¿Qué no les va a molestar eso? Si es que se empieza a recomponer el país, ese no es su ecosistema de vida. Ahí no funciona ese partido político, ese partido que convive muy bien en el caos, ¿no? Bueno, veremos qué sucede con la nueva Asamblea Nacional. ¿Cuál debería ser lo primero que debería ser, además de elegir las autoridades, por supuesto, lo primero que haga la nueva Asamblea Nacional y también cómo debería terminar este periodo de esta Asamblea que ya le queda menos de 2 meses? Bueno, a pesar de que quedan 2 meses, yo les decía ayer en el pasillo a algunos amigos y amigas asambleístas cuando conversábamos que en 3 meses se pueden hacer muchas cosas. Se pueden concluir primero las labores de fiscalización. Les invité a hacer fiscalización a algunos colegas en sus provincias. Lo que usted va a ver, por ejemplo, y estamos haciendo en el Azuay, es que por primera vez ustedes va a ver a dos jueces procesados, dos jueces que estaban acostumbrados a liberar criminales peligrosísimos, violadores y asesinos, pero de los más peligrosos, están siendo ya procesados por la justicia, están yendo a ser destituidos por la justicia este momento. Esa es la función que debemos hacer. Si eso haríamos cada asambleísta, un hito, dos hitos por provincia, estamos al otro lado depurando el sistema judicial. Pero por otro lado, existen leyes que tienen que ponerse al día ya. Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, aprobada por unanimidad en nuestra Comisión de Garantías. Con esto se acaba la dádiva del habeas corpus, el famoso regalo del premio del habeas corpus a criminales peligrosos en el país. Mientras usted y yo estamos dialogando este momento mismo, en alguna parte del territorio, algún juez le está liberando a los presos detenidos ayer por la Policía Nacional. Ese es el círculo vicioso y por eso vemos que Lamentablemente. pasa esto todos los días. Ahí está la ley lista. Convoquen para segundo debate, si solamente hay que aprobarla. ¿Quién se puede negar? Eso es lo que necesitamos, Verónica. Yo aspiro, y como siempre he dicho, no perderé la fe en aquellos colegas que no pudieron llegar esta vez, pero que tienen esta vez el chance de reivindicarse con sus electores y decirles, acá estamos, retornamos al lado correcto y ojalá en el siguiente periodo nos puedan apoyar. Eso tienen que decir quienes no pudieron llegar.
Bueno, gracias al asambleísta Adrián Castro, asambleísta de ADN, quien además fue reelecto para el nuevo periodo, así que muchos éxitos en ese nuevo periodo también, Adrián. Muchas gracias, querida Verónica. Un saludo a usted, a todos los amigos de Sucesos. Una hermosa mañana.